Ese es otro fenómeno que incluso ya tiene un nombre, ¿no? La parentificación, o sea, Ajá, voltear los papeles, ¿no? sí, Hacer que los niños o los adolescentes se vuelvan en los padres, en los cuidadores, algo también muy nocivo para el desarrollo de sí. la salud mental, ¿no? Yo creo que si se vivieron esos procesos, si se tuvieron que vivir y también derivan en un estado de inadecuación o de que estoy haciendo como que cosas que no corresponden, creo que sí es muy bueno una ayuda profesional porque realmente no es algo sano, ¿no? Y no es que se les quiera dar todo en charola de plata y permitirles todo, pero no es la naturaleza del proceso de desarrollo el que los niños se vuelvan responsables o tomen O decisiones darles roles que no les corresponden. corresponden. Ser la pareja de la mamá que se quedó sola o la pareja del papá que se quedó solo, ¿no? O ser el que cuida el papá de los hermanitos, ¿no? O sea, sí son hasta cierto punto una responsabilidad que ayuda y crear esa conciencia de que yo como mayor te voy a orientar al hermano chiquito, pero muy difícil es decirle, tú eres el responsable de este niño, de esta niña, porque ni siquiera él está en una condición de desarrollo como para afrontar esas responsabilidades, ¿no? Creo que en esos aspectos también los acompañamientos terapéuticos son muy sanos cuando se trata de adultos que se están replanteando sus propias vivencias de la infancia y el tipo de responsabilidades a los que se afrontaron y que sientan que hoy les están dificultando ciertas situaciones de adaptación en relaciones de pareja, en relaciones en distintos ambientes donde se desarrollen, ¿no? Pero ahí se podría entender una inmadurez del adulto Ujú. que le está transmitiendo responsabilidades al hijo por cierta inmadurez del mismo adulto. De hecho, hace muchos años se creía que el niño era un adulto pequeño Ajá, que estaba ahí como funcionando. latente ahí, ¿no? Ujú. Apagadito, ¿no? Y en realidad, es que estamos hablando de un tema también de la construcción de las familias, Exacto. ¿no? Entonces hay mamás que están solas y entonces determinan actividades a los hijos. Tú cuidas a los hermanos mientras yo trabajo. O hay mujeres que viven violencia y le ponen un rol al hijo como el papá, el Protector. esposo, ajá, y cubren ciertos roles. Entonces estamos hablando de que las familias o la sociedad se ha vuelto en este sentido como compleja por sus vertientes, pero qué bueno que se da cuenta y observa. Estoy haciendo Exacto. actividades de adultos. ¿Cuáles serían las actividades de adultos? ¿Lo estoy poniendo a cocinar cuando sea una comida tan grande o está haciendo su cama y su ropa? Habría que diferenciar, Sí, Por ¿no? los riesgos que implica. Sí, ¿Cuántos accidentes no hay por el hecho de que ponen a los hermanitos chiquitos a prepararle la comida a los niños menores y ni siquiera tienen la capacidad todavía de desarrollar su propia Sí, protección, sí, yo creo que autoprotección, ¿no? esto es lo que pasa, ¿no? Como poder, cuando le dicen a los niños, es que eres como un adulto, es que actúas como un adulto, y justo retomando la pregunta en Trini, es que ¿qué es ser un adulto? está. ¿No? Los niños llegan a consulta, es que dice mi mamá que hago cosas de adulto. ¿Y cuáles son las cosas de adulto? A veces es Están este en el chat. espejeo que O le decía, están dando roles de responsabilidad roles de que, responsabilidad. que, que es una responsabilidad que no le corresponde por su edad o eso, sino que le han asignado ciertas condiciones de responsabilidad por imposición, ¿no? Y por inmadurez, usted lo decía muy claro, estos adultos que son papás están manejando dificultad en su crianza y lo que sucede es que están emocionalmente determinando al otro que se haga responsable. Me enojo porque tú no haces la tarea. A ver, el adulto se enoja porque Exacto. se enoja. El niño no está haciendo la tarea. ¿Qué requiere para poder apoyarlo en la tarea? Hay adultos que hablan con los niños como al tú por tú, ¿no? Como adultos, ¿no? Como vamos a hacer, y los niños se confunden, incluso hablan a los papás como, oye tú José, ven para acá, a ver, ¿no? Los están dotando de una construcción mental, como emparentada, por eso yo les decía que las diferencias generacionales son importantísimas y básicas, porque nos respetamos, pero también nos acompañamos, ¿no? Entonces, si se está dando cuenta, yo le invitaría a reflexionar cuáles son las actividades de adulto que cree que le está dejando. Lo deja solo en su manejo de emociones, le pone a cuidar a otros hermanos pequeños, le implica hacer tareas que no van de acuerdo a su edad,
porque eso sería importante diferenciarlo. Hay niños que dicen, esto es demasiado, tender su cama, ¿no? Ay, no, no. Entonces, no sabría qué No se trata diferenciar. de hacernos irresponsables. Pero ¿no? habría que diferenciar porque hay papás que tienen mucha confusión en la crianza. Es que lo dejo hacer solo sus tareas y tiene 10. Está perfecto. Ya no necesitas estar pegado como cuando tenía 5, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar las etapas del desarrollo. Y el sentido de las responsabilidades, porque también un punto es que hay algo muy sutil, pero muy impactante, y es qué roles se le está dando al hijo, ¿no? Porque reitero, cuando existen estas situaciones de falta de ciertas figuras o limitación o precariedad de esas figuras, de la figura paterna, de la figura materna, querer que los niños las sustituyan, pues es algo psíquicamente muy perturbador a la larga, ¿no? Escuché un caso, por ejemplo, que vivía la mamá, la abuela, la mamá y la hija. El abuelo fallece y entonces la niña duerme con la abuela. No, espérate. Aunque tengan un sillón chiquitito, que duerman en el sillón, porque no está supliendo al abuelo que ya no está dentro de la dinámica familiar. Entonces los papás, qué pena, tu abuelita está triste, se va a poner triste. Eso sí es darle una condición de adulto. Porque alguien pequeño se va a hacer cargo de la tristeza de un abuelo. Está muy fuerte. Eso sí. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Investigación e Información Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos podemos quitar los cubrebocas, tenemos permiso de la Secretaría de Gobernación. Nos pueden seguir en todas las plataformas digitales. Toca esa campanita y te esperamos aquí. Estamos transmitiendo en vivo. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Tengo el honor de contar con dos grandes invitadas del grupo ISCALTI, la licenciada Trinidad Razo, psicoterapeuta general con orientación psicoanalítica en la Subdirección Clínica de ISCALTI, Atención y Orientación Psicológica. Buenos días. Hola, buenos días. Y con la licenciada Patricia Navalejo, psicóloga con enfoque psicoanalítico y tanatológico, especialista en ISCALTI, Coajimalpa, Interlomas, con atención en niños y adultos mayores. El tema jóvenes en transición, intereses y retos. Y también para hablar de su 12º ciclo de conferencias. La idea de esta charla es abordar los cambios que acontecen en la vida adulta joven, sus relaciones, la vida del adulto joven, sus relaciones en la vida amorosa y también familiar, y los problemas, la problemática que se están sufriendo en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Forman parte del equipo de ISCALTI, que es un gran equipo. Para nosotros es una gran satisfacción de que ISCALTI siempre nos ha acompañado ya por más de 10 años. Ya tenemos 10 años en el programa, vamos ya para hacia el 11º año de transmitir, y nos da mucho gusto siempre contar con la valiosa colaboración de ustedes. Y bueno, pues quisiera darles la palabra, no sé quién empieza, si tú, Trinidad o Patricia, no les molesta que les llame así. No. ¿Quién empieza? Bueno, pues para nosotros también es un honor venir acá a tu programa. Miguel es gran orador y No, Miguel Ángel. Tiene mucha Nos audiencia. come a todos. Sí. Entonces esperamos también cumplir las expectativas para hoy. Pues es un tema muy interesante de la adultez joven, del adulto joven, porque abarca de los 20 hasta los 40 y tantos, ¿no? Y es toda la extensión de pues una población amplia, y que realmente es donde estamos viendo hoy pues diferentes dificultades, ¿no? En cuanto a la culminación de metas, logros, las familias, las parejas.
y para nosotros fue como importante hablarlo y que además se va a relacionar con nuestro ciclo, ¿no? Que tiene muchos temas que van a abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, pues la vida adulta joven se va a caracterizar pues por este cambio de la adolescencia a la vida adulta y bueno, va a irse comprometiendo conforme va avanzando en esta etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, muchos de nuestros adultos jóvenes hoy están como en proyecto de pues la licenciatura o las maestrías, pero se ha escuchado mucho a través de la consulta que hay complicación para la relación de pareja, o sea, hay mucha soledad en las personas, hay por ejemplo, las enfermedades físicas que Patti nos va a hablar de eso, el cuerpo se va deteriorando y la gente no prevé. Tenemos adultos que cuando llegan a los 60, 70, pues nunca miraron cómo iba a ser su futuro, ¿no? Y entonces, pues cuando llega la vejez, por eso se presenta mucha depresión pues en el adulto mayor, ¿no? Y vemos, yo creo que vemos que mucha gente planea futuro. Uh-huh. Es muy común de que veamos que la gente hace planes a futuro. Pues yo me voy a retirar, estoy juntando. Y lo vi con un amigo funerario que tenía mucho dinero. Uh-huh. Y en la pandemia le decía yo, cuídate, era mi compadre, cuídate, compadre, ganas mucho dinero. No, lo del COVID, no. Y agarraba a los pacientes COVID y todo. No sé, no tomó sus precauciones. Desafortunadamente. Decía, me voy a comprar una granjita, un rancho, me voy a retirar. Le dio COVID. Yo lo mandé al hospital, desafortunadamente. No, ya me voy a portar bien, diabético. Y a pesar de su fortuna, los hijos no quisieron internarlo en un hospital privado. Lo fueron a meter a un hospital de seguro social. Yo no digo que no tengan buena atención, sino que desafortunadamente me habló todavía al hospital. Sácame de aquí, ¿no? Pero desafortunadamente falleció. Y después pues la rebatinga por los bienes materiales y todo lo que trabajó, todo lo que añoró, todo lo que planeó, se fue a la basura. Y entonces dice uno, ¿hasta dónde vale la pena hacer el plan? hacer planes a futuro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no vive el día de hoy intensamente? Por eso dicen, dile a la gente que quieres hoy. Uh-huh. Porque mucha gente se futuriza. Y lo hemos visto, gente que está en la cúpula del éxito, en la cúpula de la vida, en los mejores momentos de su existencia. Y la vida en un momento le cambia. Uh-huh. Entonces nos futurizamos. Buenos días. Hola, Ya nos acompaña nuestra compañera de transmisión, la doctora Alicia Ortiz Rivera. Buen día, queridos. Máster en Mindfulness por la Universidad Complutense. Bueno, su última adquisición de grado. Muchas con gracias, todos doctor. Los honores. Muchas gracias. Estamos hablando sobre el adulto joven, transición, intereses y retos. Qué tema tan oportuno, ¿verdad? Porque es una generación y es que hablamos de que normalmente nos futurizamos, ¿no? Y la vida en un momento nos puede cambiar. Sí. Y que se futuriza uno. No, pues mañana voy a hacer esto, el próximo mes, el próximo año. En 5 años me voy a comprar una casa.
y la vida de un momento a otro nos cambia. Pero pensaba que también no solo es la parte de futurizar como en estos planes, el vivir día a día con intensidad, pero también con responsabilidad, porque también tenemos jóvenes que piensan que su futuro no va a ser tan largo y resulta que son los más longevos y también se viven en condiciones muy complejas, entonces es como el poder vivir día a día, pero sí entendiendo la etapa y lo que nos corresponde hacer con compromiso y responsabilidad, ¿no? Porque hoy los jóvenes es como, bueno, vamos a tener libertad y hacemos de todo, pero eso no implica vivir al máximo. Vivir al máximo sería hacer ejercicio, comer sano, disfrutar a la familia, a los papás, los que no tienen pareja. Creo que es un tema interesante, ¿no? Porque tiene razón, doctor, está matizado por la tristeza de los duelos y entonces dicen, no, bueno, ¿Para qué? ¿para qué? Mejor, pero no, habría que entender, Patti tiene parte de especialidad en tanatología y entonces hablamos de esto, ¿no? Aprender a despedirnos y a seguir adelante, ¿no? Porque se tornó el ambiente triste como sí. Con los duelos ya mejor no pensamos Sí, a futuro. No, pues qué vale. ¿Qué tal si llegamos hasta los 90? Ah. Como que es el reto, ¿no? Generar un balance entre proyectar un futuro viable y sobre todo en mejores condiciones de convivencia, ¿no? De salud, de buena salud y de buenas relaciones. Digo, a mí me llama mucho la atención algunos estudios que se han hecho, uno en particular que se le atribuye a la universidad, bueno, que viene haciendo desde hace más de 70 años la Universidad de Harvard, que es el estudio de cómo se han dado las relaciones humanas o la evolución a lo largo de los años. Y la gran conclusión de este estudio que se inició entre población muy heterogénea en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y que le ha seguido durante todo este tiempo a través de varias generaciones, pues es que lo que más importa al final de la vida es la calidad de los vínculos, el tipo de relaciones que hagamos y que las personas con vínculos más sanos son las que también tienen las mejores condiciones de vida ya en la etapa adulta, ¿no? Pues creo que él decía algo bien, bien importante, ¿no? Ahora somos generaciones con una mayor expectativa, esperanza de vida por los desarrollos científicos y por muchas situaciones que dan mejor probabilidad de longevidad. Y sin embargo está costando más trabajo generar un propósito de vida, precisamente por tener también las cosas tan inmediatas y generar una dificultad para pensar en la satisfacción a largo plazo, ¿no? Entonces, buscar un equilibrio entre ambas cosas creo que es el gran reto que se tiene en la actualidad, ¿no? Creo que sí es un gran reto, pero igual si retomamos a Erickson en este tipo donde él plantea las etapas de desarrollo, encontramos que la 5 nos habla de la búsqueda de identidad contra la confusión de la identidad. Y esta se da de los 13 a los 21 años. Entonces aquí estamos hablando de una transición, ¿no? de la adolescencia a la adultez, ¿no? Entonces no hay una conciencia de pérdida, de dejar de ser niños, adolescentes y adultos, ¿no? Si no ya se estigmatiza, perdón, en donde ya son de niños a adultos, ¿no? Entonces se pierde ese periodo de la adolescencia y el periodo de la adolescencia es donde precisamente se vuelven a retomar la infancia, ¿no? Cómo se vivió la infancia, cómo se vivieron estos vínculos que fueron primeramente con los padres, ¿no? Los amigos. Entonces ahí hay un conflicto de identidad, ¿no? Y ahorita lo que comentas de esta parte social, esta parte inmediata, esta parte de la tecnología que ahorita nos posibilita estar del otro lado de la pantalla, pero al igual nos distancia de los cercanos, ¿no? Cuántas veces estamos conviviendo y todos con el teléfono, pero no estamos cercanos, ¿no? Entonces, ahorita sí la tecnología ya es algo inmerso en nuestra cultura, ¿no? Ya no podemos no tener un teléfono, ¿no? Ya no podemos desconectar. Y creo que justamente eso también es lo que implica ser ahora adulto, ¿no? El tener la responsabilidad de estar conectado en el trabajo, el tener relaciones sociales, ¿no? La demanda de tener una pareja, la demanda de convivir con familia, tener un trabajo, estabilidad económica, y creo que la más importante, que es la salud, ¿no? Si no tenemos salud, pues no tenemos nada, ¿no? Claro. Y dentro de la salud pocos se interesan por conservarla,
¿no? Yo he visto en la consulta que muchos me dicen, no tengo tiempo de enfermar, ¿no? O sea, no puedo no enfermarme. No es como de, oye, pero no es que no puedas, es que el cuerpo te dice, el cuerpo se manifiesta y ya te duele la cabeza, ya te duele el estómago, ya te pasa algo, ¿no? Y no tenemos esa conciencia de escuchar a nuestro cuerpo, y la otra, el interés de preguntar por las enfermedades hereditarias, ¿no? Quien de aquí, su familia, se conoce las enfermedades de diabetes, de hipertensión, ¿no? Algunos cánceres, algo, ¿no? Entonces creo que eso también se juega mucho, esta cuestión de la salud como tal física, y la alimentación, los hábitos del sueño, ¿no? O sea, creo que son puntos importantes que no podemos dejar pasar, que hoy en día a los adultos, al adulto joven o al adulto, le está costando mucho trabajo lograr este equilibrio, ¿no? Por eso ahorita está mucho esta ola de la inteligencia emocional, ¿no? Esto de la resiliencia, esto de psicoeducarlos. Ahorita ya está más, ahí vamos, ¿no? Dando el estigma de venir a terapia, pero creo que eso es parte importante de transitar la adultez. Y encontramos también en Erikson que está la intimidad contra el aislamiento, ¿no? Esta abarca de los 21 a los 40 años. En esta nos damos cuenta, y más ahorita con este periodo de pandemia y post-pandemia, en cómo muchos adultos se aislaron, ¿no? O sea, entendieron el confinamiento como aislarse y ya no quisieron saber de nada, ¿no? O sea, no quieren saber de convivir, les cuesta mucho trabajo a la fecha, y algunos que todavía tienen como esta fobia a ver a mucha gente, a salir, ¿no? A relacionarse, a tener una pareja, y bueno, al tener todas las redes sociales, posibilita una relación, ¿no? Había muchas relaciones pues ficticias, ¿no? Que virtuales, virtuales, ¿no? Espacio, dar el ¿no? salto a la intimidad, pues es algo que ahí se está jugando mucho, ¿no? Y creo que ahí va a ahondar un poquito Trin. Pues es que es bien interesante esta parte del adulto. ¿Cómo sabemos que somos adultos? Cuando tenemos 30, 40, o cuando realmente entendemos un proceso de individuación y maduración y compromiso. Hay muchos adultos de 40 que viven con sus padres, por ejemplo. No los criticamos, solo hacemos esta comprensión de que no han logrado, según rescatando a Erikson, esta parte de lograr su independencia y su compromiso. De hecho, el adulto, desde la relación de pareja y la sexualidad, hablaría de una genitalidad plena, ¿no? Poderse relacionar. También hablaría de alguien que tiene un trabajo y disfruta su trabajo. No vive para su trabajo, disfruta su trabajo. Eso también es la vocación que se encuentra en la adolescencia y que va llegando hasta la vida adulta, ¿no? Y también habla de esta posibilidad de generar algo para los demás, la llegada de los hijos, ¿no? Digo, no puedo dejar de mencionar a Freud. Él decía que el adulto es alguien que sabe amar y trabajar, ¿no? Y hoy vemos que o trabajamos mucho y amamos poco, o aman mucho pero trabajan poco, ¿no? Entonces habría que tener una parte de equilibrio, y poder fundamentar esta parte adulta. Hoy tenemos muchas parejas que dicen, yo no quiero tener hijos, y es respetable, pero estamos hablando de que se ha perdido esta condición de la reproducción y del cuidado hacia otro, ¿no? Que está también interesante cómo ha cambiado la sociedad a través del tiempo. No sé si puedo ir hablando un poco de las conferencias que vamos a tener. Sí, claro. Va a haber una que habla precisamente de la aceptación o de la parte de cómo se vive la diversidad en el género, que hoy es un tema de debate y que se ha venido a romper varias estructuras en cuanto a la familia, ¿no? Antes se decía que también para ser adulto... Hola. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Sí. Buenos días. Se integra el doctor Gabriel Rojas Cruceros, quien es parte de nuestra co-conducción, maestro en ciencias, ginecobstetra, que hace su base también aquí en el Hospital Español de México. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues qué interesante, porque nos irán ayudando con el tema
Sí, y hablamos de Estás esta hablando parte de adulto joven, transición, intereses y retos. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Sí, Que creo llegamos que muy aquí. oportuno ahora el tema. Sí, sí, sí. Ujú. Y bueno, el doctor que es ginecólogo, no sé si también, por ejemplo, hoy se vive que las mujeres tienen hijos ya mayor, en edad mayor, Sí. ¿no? Ha habido mucho cambio. Entonces, ¿qué nos hace adultos? Ser comprometidos, conocernos a nosotros mismos, tener independencia, trabajar y poder vivir en relación con alguien más en vida amorosa, con quien quieran. Porque ya no Actos los vamos a obligar. responsables, podríamos decir. Actos maduros. Sí podría ser la Porque responsabilidad. porque mencionabas algo. Ujú, Independencia con los padres del lado que viven con sus padres, o sea, ujú, como que habla de Gracias. cierto tipo de independencia familiar, ujú, de maduración en sus actos. ujú. Podríamos pensar que actos maduros o de cierta maduración personal, intelectual o Y emoción. emocional. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que son profesores incluso de universidad y me platican, ¿no? Abres mi refri, Trini, no tengo nada. No me puedo organizar para ir al súper. O sea, hablamos de estas incapacidades o déficit para poder tener esta responsabilidad, ¿no? Hay quien me decía, ya no tengo el dinero, ya se me acabó mi quincena. ¿Cómo te organizas? ¿No? O sea, es importante ver cómo la responsabilidad implicaría la organización y el poder tener este sustento organizado, vamos a decirlo, y adquirir responsabilidad sobre los actos también, ¿no? Es todo un tema en la vida adulta. Pareciera que los adultos hoy no se saben adultos, ¿no? Incluso en las familias. Hoy, ¿cuántas veces? Y me van a aventar aquí como colazos las suegras, las abuelitas, pero no dejan que los hijos se separen, incluso sienten raro cuando no los visitan. No vienes cada 8 días, O no, sea, hay un espérate. matriarcado todavía, o Patriarcado, pues sí, patriarcado. de las, Y esta, no. como amalgamiento en las familias, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa ujú, si alguien ujú. quiere pasar Navidad separado? ¡Qué horror! No, espérate, es una familia O independiente. que dicen, esta Navidad le toca con papá, con los papás o con los suegros. Y el año nuevo con, con la familia del esposo y Navidad con la familia de la Suena esposa. calendario, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y se vuelve un estigma, ¿no? Se Ujú. estigmatizan situaciones así y a veces se vuelven duelos familiares, se vuelven conflictos importantes y entonces a veces hay problemas ahí importantes cuando se vuelven situaciones y sobre todo si hay conflictos entre familias. Esto que dice doctor también lo manejan algunos autores, que el adulto también sabe debatir, sabe resolver conflictos y sabe negociar, ¿no? O sea, eso también hace un adulto. O sea, puede decir, no quiero, esto no me gusta, he cambiado. Esto también es importante. El adulto que se va haciendo adulto cambia. ¿Cuántas veces no vemos a una persona que dice, uy, sigo igualito? Qué triste. Deberíamos cambiar a través del tiempo y las experiencias nos hacen madurar. Eso también. Las pérdidas, las nuevas experiencias hacen que una persona se vuelva adulta, ¿no? Por eso las mamás saben más que las recién nacidas, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, no sé si... Sí, es ¿qué que opinan? algún aspecto es muy cultural, ¿no? Que Ujú. somos como familias muy, pues, muy muéganos, Muéganos. muy endogámicas, ¿no? Muy, Parece que me van a dar ajá. cocolazos. Pero en No. realidad yo creo que sí hay que afrontar esos cocolazos porque de promover la autonomía de los jóvenes, pues radica mucho su salud, ¿no? Y eso implica verdaderamente replantearse los lazos. Y creo que un gran problema que hay en muchas familias es no saber ver crecer a los hijos, o sea, seguirlos tratando como, no solamente como adolescentes, sino incluso como niños, ¿no? ¿Cuántos no seguimos dándoles el hito y el muchachito y los nombres en contextos en donde ya se están desarrollando como profesionales, como personas con responsabilidad, con toda una proyección social?
y siguiéndoles dando ese trato, ¿no? O sea, personas, padres o madres o familiares que no respetan los tiempos, que están reclamando una atención inmediata, como cuando si es una respuesta inmediata, que no entiendan que un adulto pueda estar joven, esté en una junta, esté afrontando tal responsabilidad, esté encarando, estando, participando en un evento, y se requiere, ¿no? Como cuando eras niño, ¿no? Porque lo digo yo, porque tienes que estar aquí, porque me tienes que... Pues creo que es todo un cambio cultural que creo que las nuevas generaciones, ahí es donde encuentro un problema muy, muy, muy complicado realmente, porque por una parte no hay las condiciones socioeconómicas para que tengan esa independencia. Se están dando una gran precarización de los trabajos. Entonces, las actuales generaciones que son hoy jóvenes adultos son las generaciones más preparadas, estadísticamente hablando, tienen mayores niveles académicos, pero las ofertas laborales están muy limitadas, están muy precarias realmente. O sea, jóvenes con licenciaturas, incluso con posgrados, ganando muy bajos salarios, que les están impidiendo tener una autonomía. Y por otra parte, familias como que mantienen esta tendencia a quererlos tener como niños pequeños, ¿no? Creo que es verdaderamente complejo plantear el hecho de que es importante apoyar a los hijos en su autonomía, y no porque les esté costando lograrla económicamente hablando, pues los sigamos tratando como niños o como que tienen que estar bajo mi tutela, ¿no? No sé cómo vean esa parte, pero creo que sí es un reto muy, muy importante porque sí la están viendo complicada a los jóvenes, ¿no? Pero eso tampoco implica que les podamos exigir como si tuvieran los recursos que socialmente nos están dando, o por otra parte seguirlos tratando como si fueran unos niños, ¿no? Sí, ahorita que están hablando de eso, me viene a la mente mucho de lo de la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Que hay que tenerla y que hasta sale en las redes sociales, bueno, ¿cómo es posible que en la escuela no den inteligencia emocional, finanzas, alguna otra cosa, ¿no? Alguna otra materia? Y justo eso, ¿no? Si no tenemos muchas veces la inteligencia emocional nosotros, pues ellos que van creciendo mucho menos, ¿no? Que sería como una adaptabilidad. Y es que eso nos impide tener capacidad de resiliencia, ¿no? Lo que mencionabas. A veces no tenemos capacidad de ser resilientes o de poder responder ante los retos de la vida, ¿no? Sí. Porque tenemos miedo a la frustración. Pero, por ejemplo, ahí recuperaríamos los vínculos, porque cuando hablaba usted de las fechas de Navidad, les decía yo, parece un calendario que sería mucho más objetivo si los vínculos son fuertes. No sería obligatorio, sería deseable visitarse, verse, ayudarse. Dentro de la vida adulta también se dice que se es adulto cuando se logra emparentar con los padres y comprenderlos, porque al hablar de esta separación, esta individuación, no estamos hablando de ser como aislados y ya nunca verse, sino de respetar estos espacios personales, pero con mucho agradecimiento hacia esas relaciones, ¿no? Lo que decía el doctor también, ¿no? Sí, es que creo que sí es bien valioso como que cultivar ese sentido de agradecimiento, de retribuir, digamos, ¿no? Pero con una línea muy clara en donde no implique eso un mantener, porque si no, ¿cuándo se van a desarrollar ellos mismos? ¿Cuándo van a desarrollar sus propias familias? ¿Cuándo van a lograr integrar y entregarse a la creación de un nuevo núcleo familiar o nuevo, ¿no? Entonces, creo que también es responsabilidad de nosotros adultos ver por nuestras condiciones para la vejez, para no convertirnos también, como dicen, en una carga para los hijos, ¿no? Que no los deje avanzar. Creo que ahí es el punto donde sí importan los equilibrios, o sea, no es lo mismo un apoyo en un evento específico como una operación, que pensar que se tengan que hacer cargo porque los propios padres no hayan visto por su propia condición de seguridad social. Y ahí es donde ciertamente sí hay problemas importantes porque tenemos un sistema de seguridad muy, muy precario, pero también creo que es importante que nosotros veamos por los jóvenes adultos, porque ellos la tienen todavía más complicada. Ellos ya no van a tener los sistemas de pensiones de los que tenemos generaciones actualmente. Entonces, si no valoramos eso,
estarles planteando que tengan que ser responsables de los adultos, creo que es algo que precisamente genera mucho conflicto y limita el desarrollo de los jóvenes. No sé ustedes cómo lo consideran. Sí, yo creo que sí, esto es importante y más como ahora que ya está como clasificado las generaciones, ¿no? Ahorita ya estamos hablando que la generación Y, que son de los 80 a los 90, prácticamente creó o está como crío de crianza a la generación Z, ¿no? Que correspondería a los 90 al 2010. Y esta generación Z está ahorita con los alfa, con ¿no? Entonces, con todo este avance tecnológico, como dices, con esta precariedad, con esta modernidad líquida que dice Bauman, ¿no? En donde entonces ya no te da tiempo de criar a tu hijo, ya lo tienes que llevar a la guardería, tienes que ser mamá, tienes que tener profesionista, tienes que ser esposa, ¿no? Siento que también son muchas demandas sociales y justo en donde comentaba el doctor, en la madurez, ¿no? ¿Cómo se logra la madurez? ¿Cómo comprendemos esto que también dice Trini? De que esas son las decisiones que quiere la persona, ¿no? Mucho depende de su entorno familiar, ¿no? Entonces, en familias muégano, la independencia cuesta trabajo, ¿no? Cuenta desde lo mental, desde el pensamiento, ¿no? El visualizarse fuera del círculo llega a ser complicado, ¿no? Y ahora luego las adherencias a los grupos sociales, a las amistades, ¿no? Ahorita, si bien dices, hay una precariedad, hay pocas ofertas laborales, pero también está el otro versus, ¿no? Que es la libertad, ¿no? La libertad dada, la libertad en donde ya pueden nombrarse, donde pueden decir no, donde pueden, esto de la censura, ¿no? Donde algo no me gusta y te censuro, en redes sociales te censuro, no eres visible, ¿no? Entonces, sí son contrapartes en donde ya quizás se puede decir que se abusa, se convierte en libertinaje, ¿no? Estos excesos, ¿no? Como sé que no voy a tener algo, como sé que está mal la situación económica del país, pues mejor me voy solamente al desenfreno, ¿no? Solamente a las pasiones, ¿no? Por eso, de tener mi refri lleno a irme de fiesta una semana, pues mejor me voy de fiesta una semana, ¿no? Entonces ya ahí ya no hay una priorización de las cosas, ya no hay una visualización de cuidar la salud mental, de cuidar la salud física, de cuidar los vínculos, ¿no? O sea, sí es una realidad la cuestión laboral, pero también hasta dónde alcanzamos esa madurez cognitiva de adaptarnos al cambio, ¿no? De aceptar que esto implica ser adulto, ¿no? Implica la responsabilidad, implica tener un trabajo, ¿no? ¿Cuántos de aquí dijimos una fiesta o un trabajo? O una fiesta o entrego finales, ¿no? Entonces te enfrentas a decisiones que sí influye el ambiente familiar, pero donde ya empieza ahí tu autonomía, ¿no? Entonces tú puedes nombrarte autónomo en el momento en que ya eliges qué quieres ser, eliges a qué quieres ejercer, ¿no? Y aceptas la realidad, ¿no? La realidad del país, aceptas la realidad de trabajar, porque yo también luego lo veo en consulta y los pacientes mayormente jóvenes es como de, ¿y para qué estudio si ni hay trabajo? ¿O por qué tengo que estudiar y trabajar y sueldos bajos y mejor no hago nada, ¿no? Mejor me quedo en mi casa, mejor me quedo en videojuegos, ¿no? Entonces, espérate, pues, ¿cómo todavía no te visualizas como un adulto de 20 y tantos? Claro. Creo que como decía el doctor, este tema de la inteligencia emocional, que no es propiamente, y lo trataremos en algún momento como tal, creo que es muy importante tener conciencia de la importancia, como dicen, de lograr un desarrollo lo más sano posible de las capacidades cognitivas. Y aquí es donde de verdad me parece fascinante todas las aportaciones que se están haciendo desde el campo de las neurociencias para entender la importancia de esa etapa de la infancia desde la perspectiva del armado, del neurodesarrollo, ¿no? Porque buena parte de estas decisiones que van a estar tomando los jóvenes, vaya, una decisión entre me la paso toda la tarde jugando videojuegos que me traen un placer inmediato, que resultan ser casi adictivas, versus o respecto a me voy a la escuela y sé que me va a tomar tiempo mi desarrollo profesional, académico, que me tengo que chutar tantos semestres. O sea, es aprender a retrasar la compensación, a saber valorar lo que vas a lograr, y eso es algo que creo que los adultos nos debemos
tenemos esa responsabilidad de ayudarles a entender esos aspectos emocionales y pues para eso tenemos que empezar nosotros mismos por saberlos regular, ¿no? Porque pues entre esa hay una parte hay una parte en el cerebro llamada la ínsula que está muy relacionada con la manera en que nos narramos a nosotros mismos nuestra identidad, cómo entendemos nuestra personalidad. Y eso se va armando, digamos, en base con esas relaciones de apego que se tienen desde pequeños, en donde si logramos darle al niño una capacidad de contención, una capacidad de comprensión de sus propias emociones, de manejo de las mismas, un sentido de autoestima, pues va a generar también una capacidad más empática para poder interactuar con la sociedad en donde le toque involucrarse y poder entender las problemáticas de tal manera que se desarrollen mejores capacidades colaborativas. Ahora, esto es algo que se puede desarrollar a lo largo de la vida, siempre y cuando se sepan orientar y se induzcan estas intencionalidades hacia una situación de regulación emocional y de convivencia más sana, ¿no? Pero creo que sí pasa por entender las circunstancias que se están viviendo, los aspectos emocionales que nos provocan y saber manejar esas respuestas para orientarlas hacia mejores decisiones, ¿no? Esto que mencionas es muy interesante porque cuando vemos al adulto, esperamos respuestas de adulto y no se dan cuenta de que es una formación desde la infancia, ¿no? Como decimos, ser responsable por el papá o la mamá siente como estrés por su propio trabajo, hay una queja constante y el aprendizaje es ese. ¿O qué le estamos narrando? Está horrible, ya la vida cambió, ¿no? Entonces, ¿qué están aprendiendo para construir ellos su propia idea del futuro? ¿No? Y también, bueno, el ser adulto implicaría este pensamiento dialéctico que es poder debatir entre una idea que se tiene bajo una contraria y entonces poder hacer este tipo de contraparte y repensar, ¿no? Y cambiar. Entonces, creo que es complejo cuando visualizamos ya llegó a los 30 y entonces ya es adulto y que haga lo que le toca. Sino más bien plantearlo desde antes y poder acompañar ese proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no? Claro. Y esto que hablas, perdón, de las neurociencias es muy importante. Los papás tienen un gran deseo de ver a sus hijos independientes cuando son pequeños y uno dice, espérate, cuando llegue el tiempo lo dejarás ser independiente. Es al revés, cuando son chiquitos ya queremos que caminen, que coman solos, que no sé qué, y cuando están grandes queremos que vengan y coman, entonces a ver, vamos al revés, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo cuando son pequeños. Claro, claro. Y fíjate que en este se me hace bien interesante ver estudios que se han estado haciendo en cuanto al impacto que tienen esta hiperestimulación a la que muchos fuimos inducidos como papás. Y que se ha visto que realmente no es nada sana, ¿no? Hay países nórdicos donde se están más bien orientando hacia una ralentización, hacia hacer más lentos los procesos educativos al inicio de la vida, en los primeros años, porque precisamente es esa necesidad de ir integrando una sana estructura cerebral que sepa relacionarse bien y responder bien a los estímulos medioambientales. Si los ponemos a esta necesidad de estar continuamente activos, continuamente relacionando, o los ponemos las tecnologías como la niñera o los que hagan, y están continuamente activando estos centros dopaminérgicos que generan, que están muy, muy a la larga, son los que provocan o son la causa de que haya tantas alteraciones de ansiedad, tanto trastorno de ansiedad, poca regulación o que estén deprimidos, porque también llega un momento en que ese sistema se satura y ya no hay forma de generar un sentido de bienestar y hay un apagón, ¿no? O se están viviendo situaciones muy estresantes, muy complicadas, ante las cuales no hay forma el niño no tiene la capacidad de respuesta y pues empiezan a generar estas memorias y estas situaciones traumáticas que a la larga van bloqueando el desarrollo y van afectando la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces creo que ver la importancia de generar esos espacios de mayor contención, de más tranquilidad, aprender, por ejemplo, en este asunto de las tecnologías, con los niños, con los jóvenes, pues seguir cultivando el tema de la lectura. No importa tanto el dispositivo, sino el tiempo y la forma
en que se vayan, o ver, a enseñarles también a tener, a disfrutar de tantos aspectos de la expresión, de la creatividad humana, pero con los tiempos que se requiere, ¿no? Como que ir dando esos espacios. Creo que hay preguntas de Nada más, la hay saludos del doctor Santillán, que sufrió ahí un resfriado, y le mandamos un afectuoso saludo a nuestro gallo, al doctor Ernesto Santillán, que está en recuperación en casa, y también al doctor Clayman, que también está con un fuerte resfriado en casa. Esperamos que se recuperen pronto, que son miembros aquí de nuestro staff. Un afectuoso saludo, que se recuperen muy pronto. Nos prometen ya estar pronto aquí con nosotros, y les deseamos que estén ya con nosotros aquí prontamente. Creo que hay pues vamos a saludar y invitar a todos ustedes. Estamos revisando el tema de adulto joven, transición, intereses y retos. ¿Qué es eso? Pues estamos en vivo en Facebook Live, en YouTube. Te invitamos a que compartas este video, le des like, suscríbete a nuestro canal, activa esa campanita para que sigas con nosotros. Estamos a través de todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y por supuesto Twitter. Y vamos también a mandar saludos a nuestros amigos que nos están viendo en vivo: Gilberto Betancourt, Teresa de Jesús Canales, Alex Betka, Alex Gasca, saludos a todos. La doctora Ramírez Maru, que también tuvo compromiso profesional y no pudo estar con nosotros. Ernesto Santillán, hijo, también nos manda saludos. Osiris Ortiz, saludos a la doctora Ortiz. Gracias, mi esposa los manda a saludar, están viéndonos ya. Y hay muchas preguntas, pero una que se está repitiendo, no sé si sea correcta o no, dice que si la edad adulta empieza a los 18 o a los 21 años, ¿a qué edad se es mayor de edad? ¿O no es lo mismo? Está preguntando. No, habla de maduración. Sí. O sea, a los 18 años ya soy adulto. No. Bueno, a los 21. Bueno, es que como los una gringos. cosa es la cuestión legal, sí, y otra cosa es la cuestión mental. Biológica. Entonces no es como los gringos a los 21 a ver, años. que nos hable Trinidad, o sea, para anotarlo. Es que tenemos una cuestión legal. Sí. En México es a los 18. A los 18. En Estados Unidos es a los 21. Sí. Pero otra cuestión es la cuestión psicológica, mental, de maduración, en mindfulness. Manejan también la cuestión en cuanto a la cuestión cerebral, emocional, maduración, como está considerado en el campo de la psicología. Esto también, por ejemplo, en México, pues obtienen su INE o IFE a los 18. Pues pero... sí, o sea, se supone que legalmente ya pueden adquirir bebidas alcohólicas en Estados Unidos a los 21. A los 21, sí. Pero a los 18 ya pueden comprar armas. Armas, sí. Y por ejemplo, ¿no? Y si va, por ejemplo, Pati nos mencionaba también que pues terminaría hasta los 21, 22, pero entendiendo precisamente que estos procesos de maduración no serían a los 18. Está todavía siendo un adolescente hasta los 20 y tantos. Ok. O sea, todavía no se consideraría un adulto a los 20. Sí. No en esta cuestión de maduración, y también dependiendo su contexto social y familiar. Sí. Porque hay quienes pueden tener 18 y tienen ya toda esta capacidad de maduración por su historia. O sea, depende de las condiciones que ha vivido, sociales, sí. En el núcleo que se ha desarrollado. Exacto. Porque también hay de 40 que decimos siguen siendo niños. Sí, es una cuestión, es una convención social jurídica que se haya determinado como mayoría de edad a los 18 años, y entiendo que responde más a las necesidades socioeconómicas, o sea, que trabajen y que busquen un mayor sustento, sobre todo en como condiciones de países subdesarrollados, ¿no? En donde pues mientras más pronto se lancen a ser autónomos, autosuficientes en la medida de lo posible económicamente hablando, ¿no? Y claro, ciertos aspectos como la participación política, ¿no? El tema de votar, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, neurofisiológico, el desarrollo, la máxima maduración de un cerebro humano se da
En el caso de las mujeres, alrededor de los 26, 27 años, y en el caso de los hombres un poquito más adelante, un par de años después, ¿no? Es lo que se ha documentado en términos de la mayor capacidad, digamos, de conectividad, de mayor afinamiento, en donde se logran esa integración de redes con los aprendizajes, digamos, de más largo alcance, ¿no? Mantenemos la neuroplasticidad toda la vida a lo largo del tiempo y es muy importante tenerlo eso presente, sobre todo para el tránsito hacia allá los adultos mayores, que es otro punto, pero una persona sigue teniendo esta capacidad y esta flexibilidad cerebral, sobre todo en esta etapa, llega hasta alrededor de los 20 y tantos años, ¿no? Y creo que en ese sentido sí es importante entender que a los 18 todavía hay bastante inmadurez, todavía, o sea, no hay la capacidad, y menos ahora, creo yo, que en donde hay tantas opciones, Sí. de tomar decisiones tan importantes. Yo suelo preguntarles a mis alumnos, yo doy clases a jóvenes que están recién entrando a la universidad. Sí. Y me gusta hacerles la pregunta, oigan, ¿ustedes cómo ven ser ya considerados ahora adultos? ¿Se sienten preparados para asumir la responsabilidad de sus vidas adultas? ¿Se sienten preparados? Y la gran respuesta es no, no estamos preparados, tienen miedos, tienen inquietudes, tienen mucha incertidumbre y yo digo, no se trata de prolongar esas infancias, sino hacerlas más sólidas, tener una mejor formación precisamente para que logren una autonomía más sana cuando también ya corresponda desde el punto de vista orgánico tener esa capacidad, ¿no? Yo sí sería de la idea si algún día se hiciera algún cambio en que se volviera a tomar la mayoría de edad a los 21 años, como lo hacen también en otros países, que es Pues una manera de acompañar un poco más, antes, ¿no? Aquí no. Pero a mí me parece terrible, por ejemplo, que no solamente no haya esa perspectiva, sino al contrario, reducirla en términos de los asuntos de violencia y la imputabilidad, y que se diga ahora van a ser mayores o van a ser imputables a los 14, 13 años, cuando en realidad cuando se desarrollan este tipo de conductas hasta criminales, tiene mucho que ver con el contexto y con el contexto social, con el medio ambiente, con los factores contextuales y los jóvenes pues, reaccionan también a las situaciones en donde se reclama o se viven asuntos, temas y ambientes y reacciones violentas y hostiles, ¿no? Entonces, son un producto de la sociedad y lo que tendríamos que ordenar es esos contextos y no culpabilizar a los jóvenes de esas situaciones, ¿no? Ya lo mencionaba, si recuerdas, con mis alumnos de licenciatura, que cuando hacía yo el encuadre, les preguntaba, ¿qué esperan del maestro? Ajá. Cuando empezamos el curso, y dicen, no, pues que el maestro sea inteligente, que sea íntegro, que sea respetuoso, o sea, piden 1000 cosas del profesor, todo idealizado, ¿no? el profesor. Que sea muy buen maestro, que sea capaz, que sea competente, que piden 50 características. Pero ¿qué se va a dar, no? No, es lo que exactamente le digo. Sí. Fíjense, hacemos una radiografía de qué es lo que quiere del profesor. ¿Qué van a dar como alumnos? ¿Me permite comentarles algo? Es que ahí de veras les recomiendo muchísimo una plataforma que se llama Aprendemos Juntos, una entrevista que le hacen a un director de orquesta que se llama Benjamin Sandler, que él se ha destacado por formar a músicos, ¿no? Pero tiene una práctica muy bonita que es empezar y decirles, para mí, adulto, tú eres la persona más capaz y por eso estás aquí, ¿no? Ahora lo que te voy a dejar de tarea es que me digas qué tienes que hacer para hacer esa mejor versión de ti mismo al final de este curso. ¿Qué me vas a dar? ¿Y a qué voy, doctor? Es que los niños se forman su identidad a través de nuestra mirada. Si nosotros estamos viendo en ellos personas potencialmente capaces de crecer, de aprender, de dar lo mejor a sí mismos, ellos lo van a hacer, porque el cerebro infantil y juvenil está muy proclive a lo que tenga la mirada de los adultos. Pero muchas veces se rodean más bien de miradas que los critican, que los desacreditan, que los satanizan, que los estigmatizan, que les dicen que no van a ser unos buenos, son unos buenos para nada, no esto, no el otro, sin
tener una actitud empática de lo que ellos están requiriendo y necesitan mucho acompañamiento. A mí me sorprende mucho ver eso entre jóvenes que ya están en la universidad y son tan sensibles a la atención, a ser escuchados, a ser valorados, a considerarse estos temas en donde se les está entendiendo desde un punto de vista emocional. Son verdaderamente muy sensibles. Entonces yo creo que por ese lado es inducirles a decirle, yo creo en ti, o sea, además de decir, pues yo estoy aquí porque tengo esa responsabilidad como maestro, como papá, como adulto que está acompañándote, pero más que nada soy capaz de confiar en ti, de creer en tu potencialidad y yo espero lo mejor de ti, porque los chicos y los jóvenes nos van a dar lo que esperamos de ellos y creo que eso es, nuestro cerebro está muy orientado a eso, no sé ustedes cómo la vean. Sí, pero también pensaba en esta parte adulta, donde también el adulto puede convivir sanamente con su propio adolescente interno. Claro. Porque a los papás claro. se les olvida, a los adultos se nos olvida nuestra adolescencia. Entonces Exacto. viene una crítica y no entendemos. ¿Por qué estás haciendo tal cosa? ¿Por qué Oye, tú pasaste por ahí. ¿Y así éramos? Ya no me acuerdo. Exactamente. Ya ni me acuerdo. Sí. No. Que tengan Gabriel, sus un propios hombre errores, muy ¿no? estudioso hasta la fecha. Ahorita viene de una plática Sí. y en la semana tiene cursos y es un hombre estudiosísimo. No, muchas gracias. No, que yo además respeto muchísimo, ¿no? Pero, Sí, por ejemplo, sí. el adulto que no concientiza esta parte Ujú. no es un adulto, porque va a criticar al otro y no lo va a Sí, porque no potenciar. está entendiendo, no está siendo empático, no está Con su teniendo esa crecimiento, capacidad de comprensión y además pensamientos muy rígidos o Qué conductas buena muy rígidas, maestra, ¿no? qué buen maestro de música, porque Ujú. está dando, y no solo es decir creo en ti, sino las acciones nos van a potenciar, porque yo puedo ser verbalmente muy activo, pero mis acciones, Ujú. el aprendizaje social es así. Claro, Veo y aprendo. claro. Creo que hay algunas Sí, hay preguntas en muchísimas. nuestra antena. Mira, doctores, a veces nuestro futuro es muy incierto. Buscamos y luchamos para ser independientes y la vida nos pone trabas. Por ejemplo, la pandemia. Alex, que te localizo. Yo perdí mi trabajo Alex. y estabilidad económica ya 3 años. Estoy medio viviendo y no logro salir. La verdad sí deprime nuestra realidad de ser y lograr éxito. Saludos y gran programa, Guillermo. Sí. Aquí me gustaría tomar la Sí, palabra, licenciada. donde Qué habla que placer que te perdió su localices. trabajo, dice, Sí. y la estabilidad económica. Exacto. Y creo que ese es un tipo de pérdidas que no llegamos a visualizar, ¿no? Ajá. Creemos que solo perdemos aquello que ya se ve, o sea, de hecho de perder las llaves, Ajá, ¿no? sí. Objetos que se ven muy simples, Ajá. pero tienen un trasfondo, ¿no? Entonces Sí. él dice, perdí mi estabilidad, ¿no? La estabilidad, ¿cómo la podemos medir? ¿Cómo la podemos ver? ¿No? Precisamente es ahí la cuestión, y entonces cuando vemos que no se puede ver, que no se puede tocar, Ujú. se tiende a minimizar, ¿no? La demás gente tiende a minimizarla, pero realmente es una pérdida, ¿no? Es algo emocional que Sí. provocó esa sensación de vacío, ¿no? El perder el trabajo, ¿no? ¿Cuántos perdieron el trabajo en la pandemia? Sí. ¿Cuántos se visualizaban en el 2020 y ya de vacaciones de Semana Santa, ¿no? Por ejemplo. Sí, Estoy regresando sí, sí. mucho, pero tocó el tema No, de la pero pandemia, sí. ¿no? Cayó. Y que vino la pandemia a recordarnos, uno, que pues somos mortales, ¿no? Todos vamos a Sí. morir, pero nos lo vino a recalcar y vino a evidenciar este tipo de pérdidas, y mayormente creo que en la mayoría de los hombres es donde se les dificulta el hablar de sus emociones, ¿no? El reconocer que se sienten mal, porque hay un estándar social que implica que los hombres deben de ser No resilientes, lloramos. no sí, lloran, no. son Así les fuertes, enseñan, ¿verdad? ¿no? Son estables, tienen dinero, Aguántate. aguantan, Como los ¿no? machos. Y entonces pasa este tipo de situaciones, no sé qué edad tenga en escucha, pero Ajá. seguramente le Es- movió esta parte de la adultez, Sí. ¿no? Donde implica tener la estabilidad, y justo no se trabaja eso, ¿no? Y creo que cuando no trabajamos este tipo de duelos, este tipo de pérdidas que nos evocan a un duelo, ¿no? A trabajar este tipo de por qué perdí el trabajo, si fue por la pandemia, y también ahorita no le va a haber la ganancia, ¿no? Ahorita no va a haber nada productivo, nada positivo,
pero poco a poco darse el permiso de transitarlo, ¿no? Si ya este tipo de pérdida de trabajo y de estabilidad emocional ya impide realizar tus actividades cotidianas y impide disfrutar, yo creo que ahí es la oportunidad de poder buscar un profesional, ¿no? Poder buscar un profesional que pueda ayudarnos a transitarlo, ¿no? No hay duelos que terminen en 1 año, en 2, no. Cada es un proceso único que se tiene que vivir y yo lo invitaría a que pueda vivirlo, a que pueda trabajarlo, a que pueda ver hacia dónde lo movió, ¿no? A buscar estas herramientas emocionales, de descanso. Yo lo veo mucho con los pacientes y le decía a Trivi en el camino, que cuando les pregunto qué haces en tu tiempo libre, qué tienes de hobbies, se quedan así como de, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿No? Ajá, sí. Si no ves que no tengo tiempo, estoy trabajando, ¿cómo que es eso del tiempo libre? ¿No? Y si recordamos muy atrás a los griegos, los tiempos de ocio eran importantes. Son fundamentales. ¿No? Los tiempos de descanso, esto que decía la doctora de la lectura, estos tiempos de ver la televisión con la familia. Ahorita ya ves la televisión y ya todos están en sus dispositivos, ¿no? Ese conectar con uno mismo, ¿no? De veces, ahí les digo que me encanta en este mundo de las neurociencias, porque se han hecho estudios bien, parecen reveladores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que hay una gran incapacidad de estar en silencio, de estar con uno mismo, porque la actividad mental psíquica llega a ser abrumadora, ¿no? Exacto. Entonces, parte del trabajo es aprender a manejar esa actividad mental, ¿no? Porque nos tienen un estado de tensión continua. O sea, podemos estar en un salón totalmente con paredes blancas y estar en una tormenta mental que se convierte en un estado ya también bastante insano de tensión y de estrés, ¿no? Entonces, el ir desarrollando eso, perdón, volviendo a la pregunta que hace nuestro amable radio escucha, pues es precisamente tratar de trabajar en esas capacidades de resiliencia, ¿no? En esa capacidad de superar la adversidad, que es probable que si no se afrontó o vinieron estas dificultades tan graves durante la pandemia, pues digamos que es una gran oportunidad, o sea, un espacio, un tema, una capacidad para trabajar en ella, ¿no? Porque pues creo que la pandemia, además de ser una gran sacudida para todo mundo, pues puso a prueba o mostró la importancia de desarrollar esa capacidad de afrontar la adversidad y de valorar o replantearnos el valor de los aspectos que constituyen nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son nuestras relaciones más significativas? La importancia de la solidaridad social, que en este caso, pues digamos que se tuvo que construir a través de las tecnologías. O sea, que no por esta ausencia física, por esta necesidad de aislamiento, hubiera implicado la cancelación de los vínculos afectivos, de los vínculos sociales, porque finalmente somos seres sociales y nos tocó esta pandemia en una circunstancia donde se contó con las tecnologías para mantener, no solo para mantenerlos, sino hasta para potenciarlos. ¿En cuántos casos no nos encontramos que ahora podemos tener mayor presencia de personas que están del otro lado del mundo, personas con las que no podemos coincidir físicamente, pero que nos podemos conectar en una llamada de Zoom o cuestiones por el estilo, ¿no? Claro que esto no tiene el mismo impacto en la vida de los adultos que en la vida de los niños, los que están en pleno desarrollo, ¿no? Entonces creo que ese balance en donde sí noto, hago patente mi presencia, mi acompañamiento, aun cuando pueda estar en una situación de distancia geográfica, pero la parte afectiva es fundamental. Entonces creo que le diría a nuestro amable radio escucha que vea esa parte, ¿no? Cómo están esos vínculos, cómo está esa cuestión anímica y afectiva consigo mismo, para tratar también de modular estos aspectos de depresión, de sentido de malestar, y que si fuera el caso de que hay tal persistencia, pues sí, le recomendaría, como nos dice nuestra compañera, que buscara ayuda profesional, porque pues también eso es parte de lo que nos puede sacar adelante, ¿no? Yo creo que esta pandemia tuvo dos grandes vertientes. Uh-huh. Una gran experiencia de vida para todos, uh-huh, que nos lleva a un crecimiento o para muchas gentes uh-huh, a un problema. Rendimiento, ¿no? Ajá, Exacto. porque
es una situación que nos enseñó a todos muchas cosas. Pero si nosotros tomamos de esta pandemia una gran experiencia, podemos resurgir y resurgir positivamente de ello. Y tomar esta experiencia para ser mejores seres humanos en todos los aspectos. Y, por ejemplo, aquí les hago la invitación, yo voy a promocionar el ciclo. En la conferencia que voy a dar precisamente con la maestra Berenice Juárez, hablamos de la pérdida de habilidades sociales, ¿no? A partir de estos 2 años o más de pandemia, que son súper necesarias, como gracias doctor por la invitación, buenos días, ¿cómo está? Y que las tecnologías pues no nos lo permitían, incluso los alumnos estaban presentes con cámaras apagadas, ¿no? Y en pijama, y está bien pues, pero después ya no es como de tanta utilidad. Y mandarles este mensaje que se animen a inscribirse a la conferencia porque hay una esperanza, ¿no? En el sentido de rehabilitarnos en esta cuestión social. Y volver a reencontrarnos en estos vínculos. Y además son gratuitas. Además. ¿Está la liga aquí en el programa? Ya está. Sí, se nos puede platicar un poco sobre los temas que se van a tratar. Creo que será bien interesante y pues son precisamente uno de los aspectos que me parece fascinante de estos tiempos y de estas tecnologías es que nos acercan muchísimo los conocimientos, las experiencias de personas que han estado trabajando con este tipo de circunstancias, que están reflexionando y haciendo aportaciones muy valiosas, ¿no? Y precisamente pues es lo que nos están ustedes invitando. Muchísimas gracias. Sí, y bueno, precisamente creo que sí es relevante, pues todos nuestros temas van a versar en niños, adolescentes, adultos, incluso, ¿no? Prodefensa va a trabajar el tema de cómo ayudar a los niños a que no se dejen engañar, por ejemplo, y estén en riesgo. Pero yo vuelvo a replantear esto. Fíjense cómo en esta charla volvemos a la infancia. Y volvemos a la infancia, ¿no? Por más que queremos trabajar al adulto joven. Entonces, los que son adultos y que están en este proceso de crianza, pues dedíquense a ese proceso con armonía y apego, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay esta frase, ¿no? De que infancia es destino, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido, pero también el hecho de entenderla para poder incidir en los aspectos que hayan estado limitados y que afecten la vida adulta de una manera adversa, ¿no? Creo que sí tomar en cuenta la trascendencia particular de la infancia en general, particularmente de los 5 primeros años en la integración de las capacidades cognitivas y afectivas sobre todo. Por eso que decía de que pues desde un bebé se está viendo cómo se arma su capacidad de interactuar, si es integrado amorosamente al contexto en el que llega la familia, ¿no? Si está teniendo todo este sentido de aceptación, de validación, de amor, de cuidado, pues es un adulto que va a tener una mejor capacidad de estar también vinculándose sanamente. Pero si es un bebé que no está siendo atendido, que está siendo relegado, que está siendo reprimido en sus expresiones afectivas, en sus expresiones emocionales, pues es un niño que le va a costar más trabajo la adaptación en la vida y que muy probablemente incluso su propia salud se ve afectada. Pero decía que el tener conciencia de que eso haya sucedido en la infancia, ahora afortunadamente se sabe que no necesariamente tiene que verse como una fatalidad, sino que se puede trabajar en la modificación de esos impactos, ¿no? Sí, ya no es tanto el destino. Ya no es tanto el destino, exactamente, ¿no? Ya está en pantalla lo del 12º ciclo de conferencias de Iscarty, y nos está pidiendo la producción que podamos ir a un pequeño y breve corte y regresamos porque hay un buen de preguntas, si nos permiten. Sai, a lo que usted nos indique. Claro. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctanos! Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital.
Qué bueno que están con nosotros de regreso. Estamos revisando el tema adulto joven. ¿Qué es eso? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues ya sabes, estamos en vivo en Facebook Live, en YouTube, pero también te pedimos que compartas este video, coméntalo, mándanos tus preguntas, activa la campanita que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Y hay muchas preguntas, mira, dice, doctores, ¿cómo lidiar como padres la adolescencia? ¿Cómo lograr tener la confianza de nuestros hijos como si fuéramos amigos, pero sin dejar de ser padres? ¿Cómo educar hoy a nuestros niños y jóvenes para que tengan valores en un mundo donde al parecer el que menos los tenga, mejor les va? Gracias por el tema, Mariana. Qué interesante su pregunta, ¿no? Sí. De esta radioescucha o esta... Sí, cibernauta. Sí, cibernauta, porque mira, yo creo que yo soy del tiempo de antes, porque no me adapto, yo lo veo muy entrado en la tecnología. Sí es muy interesante porque la adolescencia siempre es una etapa que pega a los papás, impacta. Sí. Lo que les decía es conectarnos con nuestra propia adolescencia y saber que tenemos la capacidad de acompañar y que vamos a salir de ese proceso adolescente Sí. Junto con los hijos, pero ellos también van a encontrar sus recursos, ¿no? Y comentaba, ¿no? ¿Cómo hacer si somos amigos? No, siempre debe haber esa como diferencia transgeneracional o generacional. Ajá. Los hijos no son amigos, son hijos, pero el afecto, el apego, la cercanía va a permitir que ellos se expresen. Creo que la mejor forma que se ha encontrado, dentro de las consultas es que los padres puedan tener escucha. No sé si apertura, porque si un hijo llega y te dice, estoy teniendo relaciones, no creo que, ay, qué bien, cuídate, no lo sé, habrá quien sí. En esto de la diversidad de género hay quien dice, tengo dudas, quiero tomar hormonas, qué bien, te acompaño. Yo diría, vayámonos con calma, siendo escuchas, entendiendo que la adolescencia es un proceso de desarrollo. Sí. Y que se tiene que hacer un acompañamiento escuchando, porque el adolescente hoy puede pensar ciertas cosas y dentro de 2 meses otra. Entonces hay que acompañar. Sí. La escucha, el recuperar la confianza, el olvidar de que van a aceptar todo lo que el adolescente haga y hay que establecer límites, ¿no? Por ejemplo, si el adolescente está agresivo, hay que señalarlo, hay que mencionarlo, no hay que aceptarlo, pero sí entender su enojo, su tristeza o su agresión, porque los papás lo que hacen un poco es o revientan con los cambios del adolescente o pretenden tolerar todo. Sí, usa tu teléfono hasta las 3 de la mañana, sí, salte con los amigos. O sea, eso tampoco es acompañamiento. No liberarlos, o sea, llevar un cierto control, porque también soltar al hijo no es amar. No, porque se malentiende, por ejemplo, esta parte del acompañamiento. Yo lo he visto mucho ahora con lo de la diversidad. Y Miguel Ángel hacía mucho siempre esa acotación. El acompañamiento es tan importante, pero entender que el acompañamiento no es el apapachar al hijo en todas las cosas. Quiero mencionar que ya también estamos en iHeart Radio para que bajen esa aplicación en su celular, para que nos puedan escuchar por medio de esta plataforma iHeart Radio. Perfecto. Bueno, y entonces ya no es para terminar y me interesaría escuchar pues las demás opiniones en el sentido de darse ese tiempo, ¿no? De recorrer su propia adolescencia y sentir la frustración de decir, no entiendo este hijo, me está costando mucho trabajo. Hay una frase que los papás de adolescentes tal vez no la han ubicado, pero la repiten. Yo eso no lo viví, eso yo nunca lo viví, no sé de qué me estás hablando, hagamos memoria. Y entonces conectemos con esta parte interna emocional, ¿no? Claro, y decir, lo está viviendo, lo va a pasar porque tú ya estás del otro lado. Entonces claro. Es una ventaja. Creo que una cosa que les ayudará mucho y que tiene mucho que ver con lo que está comentando Ginny es entender a la adolescencia y la joven adultez como un proceso, como una etapa en donde se va a dar el proceso de individuación, o sea, de construir una personalidad propia
que el cambio que implica es que la infancia es como ser una extensión de nuestros padres, o sea, es una etapa en donde psíquicamente, de manera casi literal, como decía Freud o los teóricos del yo, o sea, nos prestan su mentalidad, su aparato psíquico, su conciencia, digamos, para armar la propia, ¿no? Pero eso es un proceso inicial y eso pues nos ayuda, obviamente, por eso somos seres sociales, porque nos armamos, nos ayuda este desarrollo tan importante del cerebro que tenemos humano y sus capacidades, solamente se puede armar en una sociedad humana, ¿no? Pero la parte de la adolescencia y la joven adultez es, ok, ya me diste los recursos, ya tengo las bases, ya tengo esto, ahora lo voy a hacer yo de manera como autónoma, ¿no? Como un individuo. Y esto, digamos, desde el punto de vista incluso neurobiológico, pues implica una especie de, esa diferenciación, no necesariamente una ruptura, pero sí una separación, ¿no? Que suele ser difícil, dolorosa, porque implica precisamente un sentido de rebeldía, ¿no? De cuestionar lo que se está experimentando. Y eso creo que lo más difícil de entender es que es algo sano, que es mejor tener un joven rebelde que también se cuestiona y dice que querer tener una persona obediente, que no va a tener la capacidad de desarrollar sus propias potencialidades porque siempre se le esté diciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces creo que entender esos procesos de necesaria diferenciación, de necesario cuestionamiento y confrontación, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha escucha, y también como una especie de espejo en donde uno mismo, como dices, se acuerde de que lo vivió, pero también diciéndole, ahora también tú estás en estas situaciones, o sea, es comprensible que pases esto, que estés experimentando eso, pero toma en cuenta el contexto, porque una de las cosas que yo creo que como papás nos tienen a todos los cabellos de punta es la situación de inseguridad, ¿no? Y que se pretenda que eso no existe. Yo digo, sí, no pueden vivir o no podemos vivir con un estado de miedo permanente que nos paralice, pero tampoco pretender que estamos en un lugar en donde no pasa nada y pueden andar chicos y chicas en tales circunstancias, ¿no? Creo que buscar esos balances y sobre todo la idea del acompañamiento con mucho respeto, creo que a los adultos, a los jóvenes adultos, creo que hay que amarlos como niños y respetarlos como eso, como adultos, y darles esa validación y esos espacios y esa mirada de reconocimiento, pero siempre también siendo nosotros mismos y para ellos y para nosotros pues un espejo del aprendizaje de los propios errores, dejarlos que cometan sus propios errores, acompañarles en esa recuperación y en esa construcción de capacidades resilientes, pero siempre también pues entendiendo que se están construyendo exactamente exactamente, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Doctores, a veces nos damos cuenta de que somos adultos desde muy pequeños o nos hacen crecer muy rápido y no sabemos diferenciar después qué hacer porque no vivimos ciertas circunstancias en su momento y después la queremos retomar y nos vemos mal. ¿Qué nos recomendarían para nosotros los padres no darles responsabilidades que no deben tener los hijos? Gracias, Marisol. Ese es otro fenómeno que incluso ya tiene un nombre, ¿no? La parentificación, o sea, voltear los papeles, ¿no? Sí. Hacer que los niños o los adolescentes se vuelvan en los padres, en los cuidadores, algo también muy nocivo para el desarrollo de la salud mental, ¿no? Yo creo que si se vivieron esos procesos, si se tuvieron que vivir y también derivan en un estado de inadecuación, ¿no? De que estoy haciendo como que cosas que no corresponden. Creo que sí es muy bueno una ayuda profesional porque realmente no es algo sano, ¿no? Y no es que se les quiera dar todo en charola de plata y permitirles todo, pero no es la naturaleza del proceso de desarrollo el que los niños se vuelvan responsables o tomen decisiones. O darles roles que no les corresponden. Ser la pareja de la mamá que se quedó sola o la pareja del papá que se quedó solo, ¿no? O ser el que cuida el papá de los hermanitos, ¿no? O sea, sí son hasta cierto punto una responsabilidad que ayuda y crear esa conciencia de que yo como mayor te voy a orientar al hermano chiquito, pero muy difícil es decirle, tú eres el responsable de este niño, de esta niña, porque ni siquiera él está en una condición de desarrollo como para afrontar esas responsabilidades, ¿no? Creo que en esos aspectos también los acompañamientos terapéuticos son muy sanos cuando se trata de adultos que se están replanteando sus propias vivencias de la infancia
y el tipo de responsabilidades a los que se afrontaron y que sientan que hoy les están dificultando ciertas situaciones de adaptación en relaciones de pareja, en relaciones en distintos ambientes donde se desarrollen. Pero ahí se podría entender una inmadurez del adulto que le está transmitiendo responsabilidades al hijo por cierta inmadurez del mismo adulto. De hecho, hace muchos años se creía que el niño era un adulto pequeño, Ajá. que estaba ahí como funcionando. Latente ahí, ¿no? Apagadito, ¿no? Y en realidad, es que estamos hablando de un tema también de la construcción de las familias, Exacto. ¿no? Entonces hay mamás que están solas y entonces determinan actividades a los hijos. Tú cuidas a los hermanos mientras yo trabajo. O hay mujeres que viven violencia y le ponen un rol al hijo como el papá, Protector. el esposo, ajá, y cubren ciertos roles. Entonces estamos hablando de que las familias o la sociedad se ha vuelto en este sentido como compleja por sus vertientes, pero qué bueno que se da cuenta y observa. Estoy haciendo Exacto. actividades de adultos. ¿Cuáles serían las actividades de adultos? ¿Lo estoy poniendo a cocinar cuando sea una comida tan grande o está haciendo su cama y su ropa? Habría que diferenciar. Sí. Por los riesgos que implica. ¿Cuántos accidentes no hay por el hecho de que ponen a los hermanitos chiquitos a prepararle la comida a los niños menores y ni siquiera tienen la capacidad todavía de desarrollar su propia protección, Sí, yo creo autoprotección, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Como poder, cuando le dicen a los niños, es que eres como un adulto, es que actúas como un adulto, y justo retomando la pregunta en Trini, es que ¿qué es ser un adulto? ¿No? Los niños llegan a consulta, es que dice mi mamá que hago cosas de adulto. ¿Y cuáles son las cosas de adulto? A veces es Está en el espejeo chat. que decía. O le están dando roles de responsabilidad Roles de responsabilidad. que es una responsabilidad que no le corresponde por su edad o eso, sino que le han asignado ciertas condiciones de responsabilidad por imposición, ¿no? Y por inmadurez, usted lo decía muy claro, estos adultos que son papás están manejando dificultad en su crianza y lo que sucede es que están emocionalmente determinando al otro que se haga responsable. Me enojo porque tú no haces la tarea. A ver, el adulto se enoja porque se enoja. El niño no está haciendo la tarea. ¿Qué requiere para poder apoyarlo en la tarea? Hay adultos que hablan con los niños como al tú por tú, ¿no? Como adultos. Como vamos a hacer, y los niños se confunden, incluso hablan a los papás como, oye tú José, ven para acá. A ver, ¿no? Los están dotando de una construcción mental como emparentada. Por eso yo les decía que las diferencias generacionales son importantísimas y básicas, porque nos respetamos, pero también nos acompañamos, ¿no? Entonces, si se está dando cuenta, yo le invitaría a reflexionar cuáles son las actividades de adulto que cree que le está dejando. Lo deja solo en su manejo de emociones, le pone a cuidar a otros hermanos pequeños, le implica hacer tareas que no van de acuerdo a su edad, porque eso sería importante diferenciarlo. Hay niños que dicen, esto es demasiado, tender su cama, ¿no? Ay, no, Entonces, no sabría qué no se trata de diferenciar. hacernos irresponsables. Pero habría que diferenciar porque hay papás que tienen mucha confusión en la crianza. Es que lo dejo hacer solo sus tareas y tiene 10. Está perfecto. Ya no necesitas estar pegado como cuando tenía 5, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar las etapas del desarrollo. Y el sentido de las responsabilidades, porque también un punto es que hay algo muy sutil, pero muy impactante, y es qué roles se le está dando al hijo, ¿no? Porque reitero, cuando existen estas situaciones de falta de ciertas figuras o limitación o precariedad de esas figuras, de la figura paterna, de la figura materna, querer que los niños las sustituyan, pues es algo psíquicamente muy perturbador a la larga, ¿no? Escuché un caso, por ejemplo, que vivía la mamá, la abuela, la mamá y la hija. El abuelo fallece y entonces la niña duerme con la abuela. No, espérate. Aunque tengan un sillón chiquitito, que duerman en el sillón, porque no está supliendo al abuelo que ya no está dentro de la dinámica familiar. Entonces los papás, qué pena, tu abuelita está triste, se va a poner triste. Eso sí es darle una condición de adulto. Porque alguien pequeño se va a hacer cargo de la tristeza de un abuelo. Está muy fuerte. Eso sí. Sí. Hay una pregunta muy interesante. Dice, doctores, hablan mucho de la resiliencia.
Pero ¿qué es? ¿Cómo se obtiene o se refuerza? ¿Con qué se come? ¿Cómo obtenerla para poder afrontar una realidad incierta y violenta? Gracias por su programa, Marco Antonio. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia. Bueno, la resiliencia sería como la capacidad de adaptación, ¿no? Ante la adversidad, ante las situaciones de la vida. Y bueno, evidentemente que ojalá estuvieran en las pastillas, ¿no? Para que me recete el doctor una cada diario, ¿no? Pero no, la resiliencia creo que va mucho de la familia, ¿no? Las posibilidades que nos brinda la familia para poder responder ante la adversidad, ¿no? Y la otra parte sería también los vínculos afectivos, que los vínculos afectivos, por ejemplo, esto que comenta Trini, en situaciones de familia donde la situación está siendo un poco problemática, caótica, violencia, evidentemente que ahí no va a poder ser resiliente, ¿no? Entonces habría que buscar otros vínculos, sería una red de apoyo. Yo pensaría en una red de apoyo que incluiría a las amistades, a algún profesional de la salud, algún maestro, ¿no? Algún maestro que se ve el interés en el alumno, a los amigos, a las relaciones de pareja, ¿no? Claro. ¿No? Estos vínculos que posibilitan saber y aprender que hay algo más allá, ¿no? Que se puede salir de esta situación. Claro. Que si nos vamos un poco como a toda esta parte del desarrollo, entender esa parte, ¿no? Somos niños, somos pubertos, somos adolescentes, somos adultos jóvenes, somos adultos mayores, ¿no? Y cómo hay esta parte también de la discriminación por las edades, ¿no? O sea, se estima de que un adulto mayor ya tiene que estar jubilado, ¿no? Ya no puede estar activo. Se estima que un niño ya tendría que saberse matemáticas, inglés, francés y todo, ¿no? Claro. Entonces, como que sería el poder ir creando esas habilidades, ir formando una red de apoyo, y bueno, ya si tuviéramos dificultades, yo creo que ahí es donde yo, por ejemplo, les recomiendo mucho cuando ya tú sientes que no puedes solo, bueno, si ya te hiciste de tu red de apoyo y no se está dando, sí acude con un profesional, claro, ¿no? Para ver qué sucede. Es como cuando le decimos a los pacientes que tienen alguna pérdida, alguna enfermedad o échale ganas. Y dice, ¿y dónde las compro? ¿Dónde las compro? ¿Dónde se consiguen? ¿Dónde se compran las ganas, no? Sí. O que tuvieron una pérdida o se les murió. Échale ganas, ¿no? Y dice, ¿y dónde las compro? Yo le voy a hacer como en la escuela. Sí, ¿verdad? Y o en los grupos de autoayuda, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la escuela también. Échale el producto de gallina. 10 kilos en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la noche. Sí. Pues son situaciones, o sea, la resiliencia es la resiliencia es una capacidad que se descubrió en los metales, que tienen la capacidad de moldearse, de adaptarse, y en las personas es la capacidad de que tienen de irse adaptando a las circunstancias, y esa capacidad se descubrió que el ser humano tiene la capacidad de poderse adaptar a las situaciones de conflicto, de estrés y todo eso, de acuerdo pues a su gran capacidad que tiene. Y hay gente que tiene mucha capacidad de resiliencia, y eso es una verdadera bondad y una verdadera bendición, que sea resiliente. Sí, pero no todos tienen esa gran capacidad. Claro. Sí, es que esto que dice de los metales, sí es cierto, ¿no? Que se viene el concepto viene de la física, ¿no? De resistencia, y creo que una imagen que lo puede ilustrar a nuestro amable radio escucha son los resortes, ¿no? Que cuando tienen mucha presión, pues se contraen. Y la resiliencia sería la capacidad de volver a tomar la forma y volver a recuperar su funcionalidad como un resorte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Que esta capacidad tiene mucho que ver con el armado de nuestro sistema nervioso,
en donde vamos a determinar nuestra capacidad de respuesta al estrés y a nuestros estados emocionales. Entonces es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida, y ahí es donde creo que importa mucho entender la importancia de que al principio de la vida generar este acompañamiento, estos cuidados amorosos y contenedores, porque muchas veces de manera totalmente errónea, según se ha podido documentar al ver el neurodesarrollo, se dice: no, déjalo al niño que llore para que aguante, para que aprenda a aguantar, ¿no? Déjalo que esté solo, para que aprenda a estar solo. Los pulmones. Para que expanda los pulmones, pégale para que sepa lo que duele, para que llore por algo en verdad, ¿no? Cuando él lo que está haciendo es... Te voy a dar para que llores para que de veras algo, llores ¿no? por algo, ¿no? Y cuando él lo que está haciendo es alterar la capacidad de respuesta del sistema nervioso y hacerlo que viva en un estado de tensión continua, de estrés, que a la larga le va a afectar. Entonces, cuando se hayan vivido ese tipo de modelos de crianza, etcétera, creo que sí vale la pena tomar estos procesos terapéuticos para el tema del desarrollo de la resiliencia, pues entender que es algo en donde implica mucho la capacidad de regular nuestra forma de respuesta, ¿no? Cómo nos sentimos, y entender que la adversidad es parte de la vida, pero que también estamos dotados de recursos para afrontarla y volver a recuperar nuestra funcionalidad, aun cuando suframos adversidades de toda la naturaleza, ¿no? Que nos acompañan en la vida, ¿no? Sí, justo, y yo quisiera agregar algo con eso, pero tampoco caer como en ser resilientes ante todo, ¿no? Porque hay ¿cómo sería? Como una tolerancia, positivismo, ¿no? una tolerancia al dolor, ¿no? O sea, no. En el mexicano se da mucho, ¿no? Masoquismo. Incluso hay masoquismo en términos clínicos, pero el tolerar el dolor, ¿no? Tienes que aguantar, tienes que poder, ¿no? Tienes que poder con todo, tienes que poder con esa gripa, irte a trabajar. Esa era Sobek, ¿no? Entonces, no hay que distinguir, ¿no? La Claro, es resiliencia que que nos existe, el permite dolor adaptar existe. a irnos al extremo en tolerar En todo. negarlo, ¿no? No. Pero pensaba también en una pregunta de hace ratito de por qué no hay clases de inteligencia emocional. Ajá, sí. Yo invitaría a los papás y a las familias que no esperemos que nos van a dar los alumnos, ¿no? Pues hay que les den clases de inteligencia emocional. Pero lo Eso que se dijo vive, después ¿no? Alicia me pareció excelente. Yo creo que lo voy a integrar, eso de creo en ti. Uh-huh. Creo en ti. Darles confianza. O Sí, sea, como cambiar una ese aportación. encuadre, ¿no? Uh-huh. O sea, veo en ti todo un potencial. Y yo lo que sí les decía es que si me tocara evaluarlos ahorita, les tendría que poner 10 a todos, porque Ujú. pues, no les he enseñado nada. Uh-huh. Ahora, de lo que se trata es de mantener ese 10. Claro. Sin embargo, hay que cambiar a veces ese encuadre, y ahorita me dices la pauta, es decir, creo en ustedes, Claro. ayúdenme a seguir esa pauta para que seamos un equipo, para que seamos una integración y formemos verdaderamente un vínculo de profesor con educandos, o sea, porque es una situación de dualidad y formativa, ¿no? Claro. Pero también la incluirían los papás, por ejemplo. Claro. ¿No? Por eso decía, en vez de esperar estas clases, lo que yo diría es poder darse tiempo de conocerse y entender que es un proceso de aprendizaje, ¿no? El papá puede decir, yo creo en mí, que voy a tolerar este adolescente, este pequeño, incluso sus propios duelos, ¿no? Personales, para poder influir en el otro y que ambos caminen ese trayecto, ¿no? Yo creo que Claro. eso también es importante. Y en los aspectos formativos también, o sea, tener esa confianza, brindárselas, dotarles de esta capacidad de decir, bueno, si yo puedo y creen en mí, y desarrollo ese sentido de expectativa que cumplir, pero también saber decir cuándo no se están haciendo bien las cosas y cuándo aún no es suficiente. Pero ahí es donde hay otra también propuesta en este caso de una psicóloga también estadounidense llamada Carol Dweck, que dice, no es lo mismo en los procesos educativos decirles a los niños, estás reprobado, que decirle,
todavía no es suficiente, todavía falta, ¿no? Porque cuando asignamos una calificación de Negativa. desaprobación, de desacreditación, es decirle al niño, estás mal, no lo vas a hacer. Y la otra es generar el decirle todavía no, todavía falta, es también generar la conciencia de que se está en proceso de desarrollo y que hay que seguir ciertas pautas y que hay que establecer ciertas metas, ¿no? Pero el lenguaje importa muchísimo, la forma en que le hablamos. El lenguaje construye, genera buenos vínculos o los destruye. Puede generar también impactos muy negativos. Entonces yo les diría que también ser muy cuidadosos, muy observantes de qué palabras utilizamos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos, porque también con nosotros mismos luego estamos ahí muy... Eso también es parte de ser adulto, no tener estas autoexigencias, ser tolerantes y tener un discurso interno es estimulante, ¿no? Positivo. Más también con mayor compasión por uno mismo. El tema de la compasión es un asunto que trabaja mucho en mindfulness, pero tiene mucho que ver con la respuesta que se tiene, ¿no? Que se puede lograr para superar las adversidades. Mira, pregunta que son varias, pero es la misma. Dice, doctores, ¿cuándo son las conferencias de las que hablan? ¿Cuándo son? ¿En dónde? ¿Qué costo tienen? ¿Y qué temas se van a tocar? Gracias, @Paco. Ahí estaría muy padre que las detallen un poquito más aquí así, ¿no? Sí. Que estuvieron en el comercial, ¿no? Y ahí están ahorita. Dice que se acaba de conectar. Está en el contacto. Ahí está en la pantalla el teléfono de Izcalti. Los que hablen. Y el contacto, sí. Ajá, y que pregunten los temas o que nos los digan. Sí. Acá los decimos, ¿no? Por ejemplo, esta semana de conferencias para padres empieza el 17 y es de lunes a sábado. Vamos a tener varias. El lunes empezamos con diversidad como ventana de identidades contemporáneas. Ajá, ¿a qué horas empiezan? Empezamos el lunes 17 de octubre a las 7:30 por Zoom. ¿De la mañana? No, de la noche. De la noche. 7:30 de la noche por sí, Zoom. Ok. En iscalti.com está el link de registro. Para registrar. Vuelve a poner, ahí está en la pantalla el 12º ciclo de conferencias Izcalti y está la página www.iscalti.com para que se puedan meter a la página, pero sigue mencionando, por favor. Ok. Y entonces este 17 de octubre vamos a tener el tema de explorar la diversidad como una ventana a las identidades contemporáneas, impartido por la licenciada Blanca Sánchez, y el objetivo de esta conferencia es poder sensibilizar a los escuchas sobre la importancia de la identidad diversas y todas estas cuestiones de género, sexo, preferencia sexual, identidad sexual. Entonces, si tuvieran ahí dudas o les intriga este tema, sería conveniente que se animen a participar. Después tenemos el martes 18 a las 7:30, todos a jugar, cuidando de nuestra salud mental, con la neuropsicóloga Mabel Rodríguez, y habla de esta importancia lúdica y creativa para el desarrollo mental. Y ya para el miércoles 19 de octubre a las 6 de la tarde voy a empezar yo las conferencias con el tema enfermedad y salud, cómo lograr mi recuperación. Y bueno, el objetivo de mi conferencia va a ser poder reflexionar en torno a esta cuestión de la pérdida, ¿no? La pérdida de la salud, qué implicaciones físicas, psicológicas, sociales implica, cómo nos mueve y cómo a través de esto podemos reflexionar y buscar herramientas que nos posibiliten mejorar, ¿no? Mejorar y sobrellevarlo. El miércoles 19 a las 7:30 voy a estar yo con la maestra Berenice Juárez, recuperando mis espacios, mis relaciones y mi tiempo, y vamos a hablar de las habilidades sociales, que son cómo se fueron perdiendo o si es que las teníamos adquiridas, y básicamente vamos a hablar de todo lo que sucedió en estos 2 años y por qué muchas relaciones por ahí terminaron mal. Para el jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde van a empezar con el tema Descubrí a mi hijo navegando en puntos suspensivos, ¿qué hago? Y van a estar los psicólogos Mariana Contreras, Ricardo Marín, Jennifer Rangel, y ellos van a poder hablarle a los padres de familia de niños de 6 a 14 años, o sea, de niños a adolescentes, que puedan contar con estrategias para controlar el uso
de dispositivos digitales y redes sociales, ¿no? Cómo pueden manejar esto emocionalmente y qué límites se pueden poner. Sí. El jueves 20 de octubre a las 7:30, alto, no permitas que engañen a tus hijos, con el coach Enrique Cervantes, que dirige Prodefensa, donde va a dar herramientas y va a hablar de todo este tema de cómo los niños pueden ser susceptibles a pues mal manejo de la información o que puedan estar en riesgo, ¿no? Para el viernes 21 de octubre empezamos igual a las 6 de la tarde y el título es que mi hijo necesita terapia, en donde el maestro Ángel Lira va a poder brindarles a los padres la importancia de aceptar el proceso y seguimiento ante que los niños tomen terapia, ¿no? Entonces es un tema muy importante que les recomiendo. El 21 de octubre a las 7:30, porque se dice que poner límites es la mejor forma de amar a tus hijos, que es lo que habíamos estado hablando, con nuestra querida Chayo Busquets, que tiene también muchos años en colaboración con Iscaldi, entonces no se la pierdan. Y la última, que también va a estar buena porque es de parejas. Esa va a ser el sábado 22 de octubre a las 12 del día. El ponente del doctor Raúl Miranda Arce va a hablar de cómo cultivar estos pilares de la relación en pareja, ¿no? El apoyo y la intimidad, cómo van a ser fundamentales para dar paso a la clausura del evento a la 1:30, todo esto el 22 de octubre. Y no sé si se pueda, pero un poco la vida adulta consistiría entonces en un proceso de pensamiento o de transición de pensamiento moral, porque también nuestra moral se va modificando, la personalidad también se va estructurando y se va haciendo diferente a lo largo del tiempo, lo social, nuestros intereses sociales van cambiando durante la vida adulta, y lo físico, nuestro cuerpo va envejeciendo, y el que no lo crea, bueno, nos vemos en unos 20 años, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y hay que entender que esta parte de la vida adulta implica responsabilidad, compromiso, pero también disfrutar, no todo es aburrido en la vida adulta. Claro. Ahorita que dijiste nos vemos en unos 20 años y que hablábamos al principio de que nos futurizamos, en algún tiempo daban las licencias por 12 años. ¿Daban las qué? Licencias por 12 años Okay. y luego las dieron permanentes y ya las quitaron ahora las permanentes. Yo todavía la que traigo Es permanente. es permanente. Yo también. Entonces, pues la bata es mágica, ¿no? Pues fui con mi bata y saqué mi licencia permanente por 12 años y entonces pedí hablar con el jefe de la oficina de licencia. Pásele, ¿no? Y señor, es que acabo de sacar mi licencia por 12 años. Sí, doctor, ¿tuvo algún problema? No, es que ahora quiero que me los garantice. ¿No? Sí. Sí, Pues ¿verdad? sí. Pues sí, Pues sí. entonces, esa es la situación, que nos futurizamos, ¿no? Yo digo, saco mi licencia por 12 años, los voy a vivir, no los voy a vivir. Sí. De uno en uno. Saco, ahora ya están dando pasaportes permanentes. Pero también eso es bonito, saber que la vida que está viviendo, no sabemos Claro, si sea pues sí. mañana o pasado, Pues pero sí. que tiene un proceso de disfrute, por ejemplo, de aquí a 1 año, de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, porque si no perdemos también esta posibilidad. Yo les decía, pensemos, yo trabajé muchos años en discapacidad, en rehabilitación, que hoy no está la doctora Maru, nos hubiera podido también apoyar, pero no tenemos comprado esto, ¿no? Me decía, no te vas a casar con alguien que está enfermo, pues, ¿qué tal si lo atropellan? Y entonces, No, claro, y la pero- enfermedad puede ser muy diversa, ¿no? Pero tener este ánimo de, no Claro, ánimo así de claro, optimista, pero sí esta capacidad de planear. Tengo un gran amigo Poco a de poco. muchos años que fue el titular de CONACYT y siempre le he dicho enfermo y me habla, ¿qué pasó? ¿Qué tal enfermo? Y siempre le digo, en lugar de decirle por su nombre, enfermo, ¿qué pasó? Y ya me dice, te habla el enfermo.
Entonces, le dice, bueno, ¿y por qué me dice enfermo? Porque estás enfermo de tus emociones, ¿no? Y siempre está enfermo de sus emociones. Sí, y eso hay gente que lo vive ya como una cuestión natural y normal, ¿no? Estar en una situación de descompensación, de desequilibrio o de malestar. Y eso, no se queden así, visítenos en Iscalti, tenemos muchos terapeutas. Sí, realmente Sí. mi nietecito tiene por la web, y mi nieta y mi hija tienen terapias con Iscalti, pero mi nieto se apodera de mi recámara, pide privacidad, se pone en su mesa. Ay, qué bonito. Y tiene su terapeuta, y entonces y me pidió, va a ser cumpleaños su papá. En una ocasión atendí al jefe, uno de las porras de la América, el perro rabioso, y le hice una pequeña cirugía, y ya lo habían operado 2 veces, y fue muy exitosa. Y me regaló una playera de la América con todas las firmas de los jugadores. ¡Wow! Pero mi nieta se lo puso tantas veces Ajá. que pues, ya la tuvieron que lavar. Y se borró los Pues sí. autógrafos. Oye, pero esa qué desgracia. Le dije, esas no se ponen, pues es para. O no se Pero él lava, se ¿no? la ponía tanto, y me dice, Sí. abuelito, te quiero pedir un favor. Ayer me lo dijo. Es que va a ser el cumpleaños de mi papá. Ajá. Y quiero que me des una playera de la América Sí. firmada por todos los jugadores. Ajá. Le dije, mira, lo que puedo hacer, porque además es muy agradecido mi nieto, Sí. muy lindo. Le dije, lo que puedo hacer es que puedo ir a Liverpool o mandar a tu mami y que te la compre, Ajá. porque además adora a su papá. Sí. Pero ya no he visto al de la porra de la América, Ajá. de la porra libre, Sí. para sacarle las firmas. Uy, híjole, pues va a estar bien difícil, ¿no? Nada más la de la abuela. Pero, ¿qué tal si te la firmamos todos nosotros? Y no, Y parece. le dije, pero sí te puedo prometer que te compro la nueva camiseta para que se la des a tu papá. Y ayer un laboratorio nos regaló 2 pases para el cine. Sí. Y 2 pases para el cine. Y te los voy a vender bien baratos. Y puso su cara así. Y mi hijo, el que vive en Estados Unidos, era así de pucheros. Y le dije, ay, Iván. Y ya iba yo. Le dije, no. Ya te voy a decir, Iván. Pero creo que el hijo que vive en Estados Unidos, si hubiera sido tu hijo, no se hubiera parecido tanto como el nieto. Pero le dije, cuenta con la playera para el nieto. Sí. Y bueno, un poco regresando al tema del ciclo de conferencias, los invitamos a que se inscriban en www.iscalti.com. Ahí viene el registro, vienen todas las instrucciones muy claras para que se registren, y van a tener temas de interés para niños, adolescentes, adultos y parejas. Para que no se lo pierdan, es gratuito. Va a ser del 17 de octubre al 22, que es sábado, Sí. de octubre. De octubre. O sea que ya es en una Porque el semanita. 23, cortan el 22 porque dicen que el 23 es día del médico. Entonces, Sí, que ok. cortan el Sí, 22. cierto, ¿verdad? Y voy a hacer un comercial. En Iscalti tenemos un lema que es la salud mental es una inversión de vida. Y los invitamos a que lo adquieran esta frase, porque todo lo que ustedes compran se devalúa, pero la salud mental una vez trabajada se adquiere hasta que uno se va. Así que anímense, ¿no? Autorícense en ir a terapia. Esto. La inscripción No, sí, es además. una y ya está registrado en todas las conferencias, o es una por una. No, el es una registro? por registro, y les va a ok. llegar a su correo que pongan Sí. ahí, les va a llegar la invitación con la liga. Ok. Pues para que estén pendientes de O su sea, registro. que cada conferencia. Tiene un registro. Tiene un ok. registro Por para- conferencia, no por el ciclo. Por por conferencia. conferencia. ok, Entonces, si ok. están interesados
todas, tienen se que- registran en cada una para que les pueda llegar el link y que se conecten. Ok. Si solo pueden un día o en una No, y conferencia en además el día, tienen una regístrense. infraestructura bastante madura para que puedan hacerlo para todas. Ujú. Si les sí. interesan Todas todas. pueden entrar a todas. Van a recibir un correo con la liga de cada conferencia o a la que ustedes se quieran Y como inscribir. son vía web, Ujú. pues es ilimitado, o sea, tienen... Ujú. pueden Quedan grabadas, conectarse ¿no? Van a gran quedar cantidad. alojadas ahí. Seguramente luego se Ujú, publicarán, ujú, pero bueno, no se Ujú. pierdan la experiencia de estar ahí en vivo. Y nosotros, Salud para Todos, las va a retransmitir, ¿verdad, Sai? Vamos, siempre Sí. tenemos un convenio, pues bueno, un Acuerdo, un una colaboración. acuerdo de colaboración con Ujú. Iscati, donde siempre retransmitimos sus conferencias Ujú. y entonces pues somos unos colaboradores Muy importante. académicos y apreciamos mucho que siempre Iscati nos apoya con sus Sí, pláticas. Será después, porque la experiencia obviamente Y las en vivo, preguntas. de las preguntas. Y si quieren preguntar ahí algo. ¿Hay pues, alguna digo. pregunta más, Gabriel? Sí, dice, doctores, ¿cómo educar a mis hijos con valor? ¿Cómo ganarme su confianza? ¿Cómo evitar que la vida no los afecte tanto y sean lo más felices posibles? ¿Hay algún manual? Gracias, Fabiola. Para Híjole, los hijos. Yo le diría a Fabiola que viviendo ella Gracias. eso mismo, Ajá, ¿no? sí. Siendo ella, teniendo Muchas confianza en gracias. sí misma, Sí. disfrutando la vida, dándoles ese ejemplo de conexión, de Sí. vitalidad y tratándolos así a los chicos, ¿no? Sería, creo que los chicos aprenden mucho con el ejemplo, ¿no? Ajá. Y la forma en que nosotros asumimos y afrontamos la vida, lo estamos Sí. transmitiendo Y muchísimo. con madurez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es bonita esta pregunta Sí. porque muchos papás están esperando siempre este conocimiento desde fuera, Ajá. ¿no? Y este conocimiento es humano, ¿no? Yo por ahí conozco un grupo de lactancia que comenta, las mamás siempre están en búsqueda de recursos, pero el recurso está interno en el conocimiento de ese hijo conforme sus etapas de desarrollo, Sí. ¿no? Entonces Ujú. tienen esa capacidad humana, somos sociales, no hay manuales, si tiene dudas se puede informar y documentar, por supuesto, pero lo más importante es que puedan mirarse en esta situación de aprendizaje. Nadie nace sabiendo ser papás. Es algo que Es muy- se va. No hay pero también manuales. hay muy No hay instintivo, manuales. ¿no? Y mucho de lo que uno aprendió y de lo que uno vivió, ¿no? Yo creo que todos nacimos, o sea, nos hicimos padres En el y aprendizaje. sin manual. Ujú. Empezamos con los tropezos propios y pues yo ya tengo 6 años y medio de viudo, también Alicia, pero es difícil luego ser mamá y papá. Sin embargo, aunque los hijos ya están grandes, es muy difícil el proceso, ¿no? Sin embargo, pues la vida nos pone en pruebas bien difíciles. Y el saber ser papá. Pero me quedo pensando, doctor, perdón que lo interrumpa, que precisamente hoy tocamos el tema del adulto y el saberse adulto es saber que se va a tener esa posibilidad de dedicarle a alguien más ese tiempo. Esto habla del crecimiento, transformación social, que también lo menciona Erickson, es puedo posibilitarme, ¿no? En promover como vida, crecimiento hacia alguien más. Y eso es lo que los papás pueden practicar. El ser papás implicaría dedicar ese tiempo a alguien más. Y la confianza, ¿no? La confianza en sí mismo, porque como que hay, como que se ve como este temor a fracasar, ¿no? A no ser buen padre. Sería como trabajar esa autoconfianza propia como padres para después posibilitar, ¿no? Es el ejemplo. Si tu hijo te ve segura, te ve autónoma, te ve contenta, te ve que te regulas ante a una situación de enojo, si ve eso, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Y es una manera de posibilitarlos a la autonomía. Y si se dan cuenta que no se regulan o que tienen Exacto. diferentes dificultades, se vale tomar alguna orientación, terapias para también aprender a llegar a esa madurez.
Ya no hay más preguntas. No, son Bueno. repetidas. No sé si quieran dar alguna conclusión, Alicia. Sí, aquí quisiera leer el mensaje de Margarita Lira, una querida prima que dice: buenos días, felicidades a todos, realmente es una etapa complicada, nadie nacimos sabiendo ser padres, pero hay que dar lo mejor de nosotros para crear un buen ser humano. Me parece una buena conclusión, porque eso de dar lo mejor de nosotros como adultos, pues creo que es la manera en que podemos crear ambientes más armónicos. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Algún Sí, mensaje? bueno, me gustaría complementar que la parte adulta no solo es la paternidad o la maternidad, sino también es la capacidad de sentirnos vivos, contentos con lo que hacemos y como tramitar ese paso del tiempo. Hay gente que se preocupa por los rasgos físicos que van cambiando, pues tenemos que cambiar, ¿no? Nos tenemos que ver arrugaditos, nos tenemos que ver nada más cuidando la salud y la parte de la agresividad. Creo que con esas dos cuidados podemos ir avanzando, pero la vida adulta nos va a implicar cambios, transición, y además entender que puede derivarse en un amor de pareja, en un amor hacia los hijos, en un amor hacia el trabajo. Y vuelvo a repetir lo que decía Freud, ¿no? Ser un adulto es amar y trabajar. ¿Amante? Amar y trabajar. Ok. ¿No? Porque no estamos trabajar con amor. Estamos Quizás también, ¿no? descompensados, ¿no? Sí, sí, Pati. sí. Pues yo agradecer la invitación, la charla aquí con los doctores, con Tini, y yo creo que el reto más importante y el que les dejaría reflexión a los radioescuchas o cibernautas sería esta parte, ¿no? Del cuidado de sí, ¿no? Este autocuidado, este cuidado de sí desde lo psicoanalítico, en donde podemos cuidarnos, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos, lograr esta autonomía, hacer estos chequeos médicos, asistir a terapia si es necesario, estos tiempos de ocio, ¿no? Estos tiempos de descanso. Yo los invitaría a eso, ¿no? Al autocuidado. Nada más. Y Gabriel, que es un excelente papá, que nos consta. No, pues muchas gracias, qué bueno, aprendí mucho. Yo creo que también nuestros cibernautas aprendieron mucho, hubo muchas preguntas, mucha participación. Y pues doctora, qué buenos comentarios. Como yo les decía, pues yo ya no me acordaba. Yo creo que hace muchos de nosotros, ¿no? Han de pensar, pues yo no me acuerdo. Yo no fui así. Entonces, qué bueno que están con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Recuerden, estamos en la 10ª temporada del programa. Ya viene el Día del Médico. Qué bueno que les pedimos que nos acompañen. Aquí vamos a estar. Vamos a celebrar. Y pues, ¿cómo? Pues qué bueno que están aquí. Muchas gracias, doctor. Pues no nos queda más que agradecer a todos los escuchas, a mis compañeros de transmisión, a la doctora Alicia Ortiz, al doctor Gabriel Rojas, a la licenciada Trinidad Razo, también a la licenciada Patricia Nava Alejo, y a nuestra producción, a Sai, Alex, a Rita y Yanin, que están atrás de toda la producción, y a toda la gente que nos escucha. Que tengan un feliz día y una mejor semana. Muchas gracias. Muchas gracias por su Gracias. presencia y muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Miguel Ángel de León, director general de ISCALTI. Pues ya viene nuestro 12º ciclo de conferencias para padres, y como ustedes saben, ISCALTI se ha preocupado por hacer bien a la comunidad. Hace años, cuando empezamos todo este proyecto, nuestro interés era servirte, era darte información, porque la salud mental es lo que hoy tenemos que atender. Este año tenemos por invitada a nuestra querida Chayo Busquets, extraordinaria terapeuta y conductora de radio del equipo de Mariano Osorio, y nuestros amigos en infidelidad.com.mx van a traer unas conferencias maravillosas. Mi equipo de ISCALTI trae otro grupo de conferencias. Estamos del 17 al 22 de octubre del 2022. No dejes de inscribirte en www.iscalti.com. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos.
dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.